Cuba no solo se quedó sin industria azucarera, no solo se ha quedado sin corriente, sino que posiblemente, y esto es muy grave de lo que te voy a hablar ahora, posiblemente Cuba se quede también sin sus científicos, que son muchos y en algunos casos muy buenos. La actual ola migratoria que vive Cuba no tiene precedentes en la historia. Se está yendo de Cuba tanta gente que cada vez se hace más cercano a aquel chiste que decía, el último que se vaya, que apague el morro. Y no solo se está yendo gente, sino que dentro de esa gente se están yendo sobre todo jóvenes o personas en edad laboral y en edad reproductiva y también gente muy preparada. No siempre se va gente preparada, pero entre los que se va gente con muchísima preparación. Esto que estamos viviendo, y lo han dicho ya varios demógrafos, y lo han reconocido incluso las autoridades del gobierno en Cuba, tiene toda la pinta de una catástrofe migratoria. Y una catástrofe migratoria que también toca lo demográfico, si juntamos que Cuba es uno de los países más envejecidos del continente. La combinación de envejecimiento con migración masiva, sobre todo de gente en edad reproductiva y edad laboral, es una combinación realmente explosiva. Recientemente en redes sociales se ha expresado preocupación por la pérdida en Cuba de estudiantes de posgrado y personal científico. Gente que se ha ido de Cuba y que a futuro representa un gran hueco que no se puede llenar tan rápido ni tan fácil. Un post en redes sociales del científico cubano emigrado Amílcar Pérez Riverol, que también colabora con medios independientes en Cuba y que tiene experiencia en la investigación biomédica en Cuba, señala que este fenómeno, el de la escasez de estudiantes en Cuba que estén haciendo maestrías o cursando doctorados, ya está afectando la producción de artículos científicos y de patentes, un sector que históricamente destacó en áreas como la biotecnología, por ejemplo. Viendo lo que estamos viendo, ¿dónde metemos ahora la frase que siempre dicen en todos los actos científicos en Cuba, esa frase atribuida a Fidel a inicios de la revolución que dijo que el futuro de la patria, o algo así, tiene que ser necesariamente un futuro de hombres y mujeres de ciencia? Pues cada vez ese futuro pinta más negro. Y en este video te voy a hablar del tema y vamos a hablar también de demografía, porque Cuba está abocada a un desastre demográfico científico. El futuro está oscuro, oscuro, oscuro. Sigue conmigo porque este tema te interesa. Como te dije al inicio, Cuba se está quedando sin gente. Ya nos quedamos sin corriente, nos quedamos sin azúcar, nos hemos quedado sin un montón de cosas y ahora también, para colmo, nos vamos a quedar sin científicos. Y en Cuba hay muchos científicos, o había, porque en Cuba faltarán muchas cosas, pero la idea de Fidel Castro de impulsar la ciencia en Cuba, de llenar a Cuba de universidades y escuelas, dio resultado. Y dio tanto resultado, más allá de debates sobre si en Cuba el gobierno explota a los profesionales y los vende como fuerza de trabajo esclava, más allá de ese debate que es pertinente y hay que tenerlo, lo cierto es que Cuba ha formado por décadas miles y miles de profesionales y científicos y que todo ese arsenal del que siempre el gobierno habla sonado diciendo que hay muchísimo personal capacitado, pues cada vez está más en riesgo esa frase. Cada vez la estructura científica en Cuba es más endeble, no solo por la falta de inversiones científicas, sino también por la emigración del personal científico cubano, que suele marcharse para no volver. Después que se abrieron en Cuba las fronteras tras la pandemia de COVID-19, ha habido una estampida de cubanos fundamentalmente hacia los Estados Unidos, pero hacia cualquier lugar del mundo. Los científicos cubanos y los estudiantes cubanos no han estado ajenos a este movimiento migratorio. Amílcar Pérez Riverol, un científico cubano que vive ahora en Europa, se ha hecho eco de testimonios de profesores universitarios y científicos cubanos que dicen que observan una disminución en la cantidad de estudiantes de máster y doctorado, lo que seguramente estará afectando la producción científica, y eso incluye la producción de artículos científicos y también patentes y productos novedosos. Por supuesto, oficialmente en datos no encontramos nada, porque el gobierno no suele dar esos datos. Ustedes saben que el secretismo es lo suyo. Y esto a mucha gente le podrá parecer que es más de lo mismo, pero que se vayan científicos en Cuba, científicos de estos que hacen vacunas, que crean nuevos tratamientos, científicos con alto impacto incluso para la economía del país, pues esta emigración y esta falta de personal científico a futuro tendrá un impacto brutal en la producción científica de la isla y por tanto también repercusiones económicas. Porque recordemos que Cuba ya no tiene caña,
pero una de sus exportaciones fundamentales son las exportaciones de servicios, y entre esas exportaciones de servicios no solo tenemos médicos, sino también científicos. Y es normal que estos científicos se vayan de Cuba, porque la crisis económica y la crisis social, que es generalizada y muy profunda, y además de crónica, los afecta a todos. Por supuesto que también a los científicos. No solo se van científicos, se van peloteros, cocineros, trabajadores de comunales, se va todo el mundo, hasta los vagos se van. Pero también se van los científicos y esa es una baja importante para la economía del país, sobre todo para el futuro de Cuba. Los científicos en Cuba, por supuesto, que padecen la falta de recursos, los bajos salarios y difíciles condiciones de vida que los desincentivan a permanecer en la isla. Pero además de estas cosas, se suma también que hay una crónica falta de inversión en investigación y desarrollo y también en todo lo que acompaña a los científicos en el país. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con la crisis, pero también con las prioridades del gobierno, que parece más enfocado en recuperar un modelo rentista lleno de tiendas en un USD, o esquilmar a los turistas, o hacer y fabricar grandiosos hoteles por todo el país, antes que de verdad recuperar o la ciencia o la producción agrícola. Y todo esto viene de la mano, porque también la ciencia podría servir para aumentar la producción agrícola y rescatar todos los renglones productivos que podrían rescatarse en el país. Ahora mismo, si yo les preguntara algo, ustedes, nadie de los que está viendo este video podría decirme. En Cuba, que sepamos, no existe un plan para incentivar la actividad científica y el retorno de esos profesionales que por miles se han ido del país en los últimos años. No existen ni políticas efectivas para retener a los científicos dentro de Cuba, a no ser que sea obligándolos y regulando a muchos de ellos, o para traer de vuelta a aquellos que han emigrado y que quizás en otro país no han podido desarrollar todo su potencial y que en Cuba podrían volver a encontrar camino, a dedicarse a lo que les gusta, a lo que han soñado toda la vida, que es a producir ciencia, a producir investigaciones y productos novedosos. Porque esa es otra verdad que hay que decir. No todos los científicos cubanos que se van siguen su carrera de ciencia en otros países del mundo. A veces te los encuentras como trabajadores en un restaurante, repartidores de Amazon, y díganme la verdad si esas personas no preferirían estar haciendo ciencia en Cuba con otras condiciones, mejores, con mejor calidad de vida, haciendo lo que soñaron siempre hacer, haciendo aquello por lo que se prepararon durante años y años. Y por supuesto, no vamos a ser ciegos, no vamos a cerrar los ojos. No solo se trata de un tema económico. En Cuba también la falta de libertad política y la situación política en general represiva también son factores que contribuyen a la emigración de profesionales y al desánimo en el sector científico, o al menos en una gran parte de él. Si hablas con personas científicas en Cuba o que han vivido en Cuba los últimos años, te pueden decir que muchas instituciones científicas importantes están dirigidas no por los mejores científicos, sino por aquellos más confiables, por aquellos que dicen que sí a todo. Y esta corrupción política, podríamos llamarla de esta manera, también afecta el desarrollo de la ciencia en Cuba y desestimula o estimula a los científicos que de verdad no quieren hacer sino ciencia a irse del país porque aquello en la isla está muy viciado. Y yo no quiero sonar elitista, pero cuando se va, por ejemplo, un liniero, quizás se puede sustituir por otro. Cuando se ve a alguien que barre una calle, se puede sustituir por otro. Pero cuando se va un científico que tiene másteres y doctorados, que tiene investigaciones comenzadas sobre vacunas o productos farmacéuticos avanzados, cuando se va alguien así, no se sustituye de la noche a la mañana. La migración masiva de científicos y profesionales representa, en este sentido, una pérdida irreparable de capital humano para Cuba. Ese capital humano del que siempre han hablado que tienen, o tenían. Ahora vemos todo muy gris, todo muy oscuro, pero en el futuro, si Cuba cambia, si de pronto la economía mejora, no se sabe por qué razones, no tener estos profesionales va a dificultar muchísimo cualquier potencial de desarrollo del país a largo plazo. Porque por más que se diga, los avances en la ciencia en Cuba durante años son un dato, son objetivos. Durante décadas Cuba ha logrado avances científicos importantes, inimaginables en países de nuestro desarrollo y de nuestro tamaño. Otra cosa es que la gente vea aplicados esos avances en su vida diaria, o que el país se haya de verdad desarrollado utilizando esos avances y el conocimiento científico. Esa es otra historia, pero los avances y los resultados y las investigaciones están ahí, demostrables. El ejemplo está muy cerca con las vacunas contra la COVID-19 que se desarrollaron en poquito tiempo. Entonces es completamente explicable la desilusión. La desilusión que hoy nos trae a recordar frases como aquella de Fidel Castro de que el futuro de Cuba sería un futuro de hombres, y yo agrego mujeres de ciencia. Pues ese futuro ya no es futuro, es más bien pasado.
Y recordar esa frase no nos hace más que preocuparnos por el declive del potencial científico del país. Y es verdad que alguien podría decir, oye, esto de la fuga de cerebros siempre ha existido, y no solo en Cuba. Los científicos se van de los países en desarrollo hacia los países desarrollados, y es verdad, siempre se han ido de Cuba científicos importantes. Pero lo que pasa es que nunca se han ido tantos en tan poco tiempo. Y nunca se han ido tantos que están haciendo maestrías y doctorados y dejan su investigación, su estudio por la mitad y se largan. Es que no estamos hablando de poca cosa. Si lo ponemos en números fríos, la cosa es durísima, la cosa pinta muy fea. Desde 2021 a 2022, Cuba está sufriendo la mayor oleada migratoria de su historia. Se estima que casi 1 millón de personas han abandonado la isla según cálculos conservadores desde 2022, y eso representa prácticamente el 18 o 20% de la población cubana. Por supuesto que dentro de estos datos no tenemos todavía cifras específicas sobre la emigración de científicos y profesionales. Pero seguramente, y eso lo sabe todo el mundo, el éxodo incluye a profesionales altamente calificados, que alguna vez muchos de ellos ni soñaron con irse nunca de Cuba porque incluso viajaban recurrentemente al exterior. La ola migratoria está significando, en términos simples y para que me entiendas, un vaciamiento demográfico en Cuba. Ya el gobierno reconoció, aunque no ha hecho el censo todavía, que en Cuba hay menos de 11 millones de habitantes, es decir, que somos 10 millones. Aquello del 11 millones ya quedó en el pasado. Sin embargo, hay estudios demográficos independientes que son todavía más aterradores y dicen que en Cuba solo somos hoy 8 millones y un poquito. Por supuesto que todas estas evaluaciones tenemos que hacerlas prácticamente a ojo o con estimaciones independientes, porque el gobierno, ya saben cómo es el gobierno cubano, se ha mostrado reacio a proporcionar cifras concretas sobre la emigración reciente. De hecho, podríamos estar hablando de un subregistro porque mucha gente que se va de Cuba todavía aparece en Cuba como residente y eso cuenta como que está en Cuba para mucha gente. El gobierno sí sabe los números que tiene, pero no los hace públicos. Y es imposible que estemos hablando de este video de la emigración de profesionales y no hablemos del que quizás es el sector más afectado por este éxodo masivo, y es el sector de la salud pública en Cuba. Siempre nos han dicho en los libros de historia que cuando triunfó la revolución, se fue de Cuba la mitad de los médicos que había en ese momento. Sin embargo, la política de la revolución de Fidel Castro hizo que Cuba se llenara otra vez de médicos. No cuestionemos ahora para qué se usan los médicos, ni cuestionemos ahora la calidad de ese personal médico masivo que se generó en Cuba durante décadas. Ese es tema para otro video. Lo cierto es que Cuba se llenó de médicos y que el número de médicos por habitante era abrumadoramente bueno. Una cifra de la que siempre se jactaba Fidel Castro, por ejemplo, en cada comparecencia que hacía, en cada discurso, en cada reunión, en cada entrevista. De hecho, hay datos que habría que confirmar, pero se dice que Cuba durante años ha mantenido el mayor indicador de médicos por millón de habitantes en el mundo. Eso no es poca cosa. No tratemos de minimizar cosas así. Y lo cierto es que esta pérdida de profesionales de la salud pública, médicos, enfermeros, etc., es un golpe durísimo para el gobierno de la isla. Y es un golpe durísimo para el gobierno de la isla porque durante años la exportación de servicios profesionales, sobre todo médicos, significó un altísimo ingreso para el gobierno cubano. Pero es duro también para la gente que queda en Cuba, porque ya sabemos que los hospitales están viejos, sabemos que no hay medicinas, sabemos que llegar a un tratamiento completo es muy difícil, sabemos que operarse es un calvario, que atenderse una enfermedad crónica es un dolor de cabeza. Y ahora también faltan médicos, faltan especialistas. La cosa se complica mucho para Cuba y para los cubanos. Los datos en este sentido también son muy elocuentes. En 2022, Cuba perdió más de 12.000 médicos, más de 7.000 enfermeros y enfermeras y más de 3.000 estomatólogos. Eso en un año, comparando las cifras de 2022 con las cifras de 2021. Y estos son cifras oficiales a las que siempre hay que coger con pinzas. Pero 2023 fue todavía peor. El Sistema Nacional de Salud en Cuba perdió casi 43.000 trabajadores en total, incluyendo, por supuesto, médicos, enfermeros, enfermeras, estomatólogos, personal auxiliar e incluso personal administrativo. Se va todo el mundo. Y si a esto le sumamos que Cuba sigue buscando desesperadamente, el gobierno buscando desesperadamente contratos para el personal de salud para poder hacer caja, entonces no solo se vacían los hospitales cubanos por la emigración, sino también porque el propio Estado saca de esos hospitales a la gente para mandarlos a otros países a hacer dinero. Los datos también confirman que obviamente la especialidad más afectada en este éxodo ha sido la de la medicina general integral, con la pérdida de 10.700 médicos.
en 2023 comparando con cifras de 2022. Por supuesto que estas cifras, como podrás darte cuenta, reflejan una tendencia preocupante de descapitalización humana en el sector de la salud de Cuba, impulsada, por supuesto, por los factores que todos sabemos: salarios bajos, condiciones laborales difíciles y falta de oportunidades de desarrollo profesional y un largo etcétera, un rosario de dificultades que enfrentan todos los cubanos, incluyendo el personal sanitario. Realmente no hay una solución a la vista. Aunque hemos visto casos, y recordemos, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador a finales de los años 2000, de esa primera década del milenio, que volvieron un montón de profesionales porque económicamente el país se levantó. Y en Cuba pasó algo similar, aunque no tanto con los profesionales, cuando el deshielo de Barack Obama, que hubo un pequeño repunte económico, un pequeño repunte de esperanza y volvió un montón de gente a repatriarse a Cuba. La única manera de resolver este problema, al que yo por lo menos no le veo una solución a corto plazo, es realmente que el país mejore económicamente. Y para que eso suceda, se necesitan muchísimas cosas que no parecen estar en el camino correcto. En Cuba no estamos viendo reformas económicas radicales para aumentar, por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo y mejorar los salarios para que los salarios, entre ellos, por supuesto, los de los profesionales más calificados, sean realmente competitivos. Tampoco vemos que el Estado esté apostando por una política de retorno flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que eliminen obstáculos legales y ofrezcan beneficios fiscales a científicos repatriados, por ejemplo. De hecho, ocurre todo lo contrario. Médicos que se van, que desertan de sus misiones, son castigados a estar 8 años sin poder entrar a Cuba. Es una política durísima que realmente hace muy impopular al gobierno dentro de este personal científico y sobre todo sanitario. Ahora quiero que me comentes tu opinión sobre todo lo que hemos conversado en este video. ¿Crees que tiene alguna solución el tema del éxodo de científicos en Cuba? ¿Crees que realmente es tan preocupante como nos parece a nosotros que los científicos y aquellos que están haciendo másteres y doctorados se estén largando del país por montones? ¿Cuál es la solución? ¿Puede ofrecerle al gobierno de Díaz-Canel? Si te gustó este video, no te olvides de darle like y activar la campanita ¡ting! Para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones de nuevos videos. Comparte este material con tus amigos, con tus conocidos y nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba para contarte lo que está pasando de verdad en la realidad cubana. Chao.